de ver. Que es tu cara, re basura, tremendo. Bueno, 32 minutos, 33 alrededor de las 4 de la tarde y momento ahora sí de no solo ponernos ropa para abrigarnos, sino también de ponernos contentos y contentas. ¿Por qué? Porque volvió ella después de algunos lunes sin su presencia, por feriados, por situaciones, circunstancias. Aplausos, por favor, para recibir a Karen Zeta y sus chismes de músicas. Excelente. Para estar disociada lo hizo muy bien. Sí, recontra. Es que habíamos tenido una conversación con Karen antes de que entraras vos y que entráramos al aire. Bastante intensa y profunda, y me había quedado pensando un poco. Qué rápido en que eso. ingresaron a esa zona, ¿eh? Pero Estuvieron en 2 sí, minutos. en 2 Solo minutos. hablamos de eso. Claro. Solo hablamos de eso Hola, porque compartíamos profundidad. una preocupación y bueno, la pusimos en común y me había quedado pensando en esas cuestiones, ¿no? Que Sí, fue tipo, hola amiga, tanto tiempo, te extrañé, ¿viste lo mal que está el país? Sí, Fue más o menos exactamente. eso. fue en esa misma línea. Así. Muy fue bien. lo que ocurrió. Un apartado del pie, muy lindo el pelo, Karen, Ay, espectacular, gracias. Sí, divino. Gracias, ya me hacía Realmente. falta. Como que ahora el invierno me cuesta, viste que es como te encerrás y es como para subir un poco ¿Quién la hace onda. esas magias? Vamos a... No, yo misma. ¿Vos misma? Hazlo tú misma. ¿Qué? Sí, ¿sabes lo que es salir a una peluquería? No, Escuchá, verdad, cosa, por eso ¿verdad? mismo pregunto, Hazlo tú porque misma. sé que está muy difícil, pero eso es de exportación, ¿eh? Eso Sí. hay que hacer algo. Puede Realmente ser. tenés Es el que don. La verdad es que desde los 10 años que me lo hago. O sea, mi primer mechón rojo a escondidas de mis padres fue a los 10 años. Claro. Mirá. Y después ya no pudieron Y hacer Una ya nada. escuela en sí pudiste- misma no esa, ¿eh? pudiste Sí. parar. Tal cual. Así que bueno, Karen, ¿qué modelo sos? 97. Ah, ok. No hace tanto que... Como el No, Ofi. no hace tanto, la verdad, ¿eh? Claro. Es bastante joven, ¿no? No, ya un montón de años. Tuve hace 10 años. Hace muchos años tenía 10 años. Yo en el 97 tenía 10 años. No, en el 98 en rigor cumplí los 10. Pero bueno, No sé Sí. cuánto tenía en el 97. Soy eterno. vos sos una cosa, no se sabe bien. Omnipotente. No se sabe bien Omnipopeye. cuándo llegaste al Rarísimo. mundo. Eh, Bueno, yo estoy muy contenta e interesada y ávida de conocer esta historia. Sí. Como hace frío, vamos a entrar un poco en el calor de los 80. De los 80. Que a mí me encanta, es una época del rock divina para mí, que me viene a divertir, la verdad, mucho, y siento que ahí se rompieron muchas cosas de lo que venía haciendo el rock de nuestro país, sobre todo, bueno, en terrenos de chicas, disidencias, y hoy vamos a hablar de una de las primeras bandas de chicas que no eran la típica banda de rock, pero siempre estuvo en esta escena rockera. Hacían performance con canciones en recitales de Serú Girán, de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, solas también en sus propios recitales. Y eran una especie de rock teatral, sin ser una ópera, sin ser de todo el rock, sin ser de todo el teatro. Bastante indefinible la cosa. Y salen en tiempos de dictadura al escenario con una propuesta vanguardista, divertida, y dejan a todo el mundo desencajado. Así que hoy estamos hablando de ellas, de las By Biscuits, que yo las quiero mucho, me encantan. Me hubiera encantado que haya más registros de ellas, porque me encanta su propuesta, que arrancan a juntarse un día, una época parecida a hoy, que fue el Día de la Bandera, pero de 1980, o sea, el 20 de junio Mirá. de 1980. Justo Ni se antes dio de ni después, casualidad. Se dio de casualidad esto de que justo estábamos en junio y estamos hablando de los Biscuits en su día de cumpleaños. Se han cumplido 45 45 años. Nada más ni nada menos. Escuchame una cosa. ¿Cómo puede ser Y eso? bastantes de las Biscuits siguen activas como artistas con sus propias Sí. producciones y eso es increíble. Quien orquesta este grupo es Vivi Telas, actriz, directora y dramaturga, que años más tarde inventa el biodrama, un género muy conocido en el teatro, y fue quien puso el nombre a la banda, un nombre que a mí me encanta, el nombre Las By Biscuits. Traje algunos nombres que ella pensó para el grupo antes de que se llamen así, que fue pocillos de café, las tazas, el mantel, los floreros, entre algunas ideas. No sé, me pareció Las cosas simpático. que estaba mirando, me parece, Sí, ¿no? claro. Pero quedó las Biscuits como Estaba una en un metáfora de lo molesto y lo paqueto a la vez, porque Claro. un poco eso siento como que define
que ahí ya vamos a ir viendo qué es lo que hacían las biscuits tan queridas. Biscuits como bizcocho, ¿verdad? En inglés. Sí, son las vainillas duras. Por las eso que tiraste mojás esa en la historia. chocolatada. Claro. Es solo para entendidos. No Después las- lo tengo que explicar porque... No Muy de nicho. las... No son de mi agrado esas, ¿eh? Ah, a mí me Son encanta. difíciles, son Es difíciles. que son eso. Hostiles, ¿no? Eso Un poco. justamente querían generar las Ah. biscuits. Muy bien, muy como bien. que muy no bien. le gustan a todo el mundo y es como que están en el medio de algo que no es y a la vez sí. A no un sé. nene lo ofende, Claro. a un adulto lo avejenta. Y a la vez tiene ¿En qué algo quedamos? encantador que es cuando las mojas en una bebida, Claro. un café con leche. Ese es el chiste de las baby biscuits. Sí, es increíble. Bueno, la cuestión es que yo después me puse a pensar que Vivi las invitaba a mujeres que ella sabía que sabían cantar, actuar, a su casa a tomar el té y que eran divertidas sobre todo, y las reclutaba para su proyecto. Y así fueron apareciendo, Vivi es lo más, yo la amo, así fueron apareciendo las primeras Baby Biscuits. Y varias, muchas, no eran miembros permanentes de este grupo. De hecho, cuando yo me pongo a buscar fotos y todo, hay pocas fotos. Y las pocas fotos que hay están como cambiadas los miembros, ¿viste? De la banda. Pero algunas que pasaron por este grupo fueron Maiko Castro Volpe, Cassandra Barbero, Mavi Díaz, Diana Naelon, Alfie Camilla, Lila Uchima, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián, Ed Kucher y Lizawa. O sea, un montón de artistas que en el Todos día de hoy... nombres también muy, muy importantes para nuestro rock. Sí. En general. Y muchas nombres importantes para otro tipo de artes, ¿viste? Algunas bailarinas, Claro. actrices, etcétera. Después de que empiezan a ensayar este 20 de junio de 1980, un mes después, al toque, las invitan a un espectáculo humorístico del conocido Horacio Fontova, Ah. que en paz descanse, en los Altos de San Telmo, y ahí hacen una versión, debutan con una versión que es Cuando calienta el sol, que no encontré la versión del show, pero sí una grabación que voy a pedir que escuchemos A ver. un poquito. A ver. Esto que vamos a escuchar, ahí está escuchando. Ahí va. En 6 octavos. Con intenciones de música de los 50, ¿no? Sí. Se escuchan las risas. Bueno, Vean esto- un montón en el escenario. Sí, un poco la traje esta, aunque no es la versión esta del show, es una versión de un show de Los Redondos en el 82. Claro. Y la traje un poco porque se escuchan las risas, los gritos, la gente de reírse. Un poco estas cosas hay que imaginarlas. Ellas Claro. eran muy divertidas, estaban más cerca de una cosa más como teatral, o sea, el escenario se lo comían crudo. Más que lo teatral, digamos, o sea, estaban más lejanas de lo estrictamente musical y más Claro. cercana a lo teatral, como esta cosa de perfo. La cuestión es que en ese programa, el de Fontova, cuando debutan, ni bien arrancan a ensayar un mes después, increíble, es que Fabi Cantilo ve el programa, dice, esto es re bizarro, quiero eso, y le pide a Vivi ser parte. Vivi, obviamente, como estaba reclutando a todo el mundo, la amo, la suma. Y después de eso llega Isabel de Sebastián, que es una mujer del rock que a mí me parece increíble, que es la creadora de Metrópoli, la banda que Sí, tiene esa claro. canción. Claro. Todos somos Espectacular banda héroes Metrópoli. anónimos. Ella después se va a Ella vivir a misma. Estados Unidos. Sí, sí, Que claro. hace su carrera allá. Capa. Sí, de hecho tiene un montón de discos ganadores solistas, Sí. laburó mucho cantando con Cerati, con Soda, nada, muy capa. Bueno, llega a sus 20, las conoce las chicas, y en ese momento, a este dato me encanta, ya vivía con Juan Lépez, que es el creador de Palladium, el lugar emblemático de los 80 de música, boliche. Y a la vez es el padre de Narda Lépez. Esto no lo sabía, no sabía que tenían parentesco. Dato. Sí, dato. Para, De ¿cómo aporte. es? De vuelta. Isabel de Sebastián a sus 20, Sí. a los 19 de hecho va a vivir con Juan Lépez, el creador de Palladium, y a la vez el papá de Narda De Lépez, Narda la chef. Lépez, la chef. Sí. Me cae 20 puntos ella.
Es bárbara. Sí, me encantó ese dato. Dije, ay, no. Me lo enteré haciendo la columna y dije, tienen el mismo apellido. Resulta que eran padre e hija. Padre e hija. Me encanta que igual que cada uno haga lo que le pintó en la vida y que Sí. no tenga que seguir la ascendencia, viste, que los Sí, hijos, sí. los nepo babies. Bueno, en fin. Hace Ruido música de con mate. sus platos. Bueno, y al igual que Vivi Vitela, la orquestadora de todo este grupo, Isabel, con Juan, eran de la movida del Ditela, otra cosa que me encanta de esa época. Que bueno, fue el Instituto de Itela, fue esta experiencia artística que marca la cultura, la vida cultural de Buenos Aires a partir de la década de los 60 en adelante, porque si bien en los 70 en la dictadura de Onganía se cierra este instituto, de ahí nacieron y fue el semillero de grandes artistas que hoy conocemos, no solamente de las artes plásticas, sino de los músicos. Y bueno, todos eran unos bohemios y fueron muy rupturistas porque no nos olvidemos que, bueno, tanto la Baby Quiz como toda la época del Instituto de Itela, que fue todo en la dictadura, básicamente. Bueno, fue como muy importante ese espacio, esa experiencia cultural, artística para el arte y para la cultura argentina. Cuestión. Las Baby Quiz, no sé si lo dije, pero no llegan a grabar nada oficial, pero hay uno que otro demo perdido, grabaciones de algunos shows, como Mira. escuchamos recién de Los Redondos, o canciones como Mujeres Aburridas, que después graba Fabi Cantilo. Y encontré un pedacito de un VHS que voy a pedir de Mujeres Aburridas de Fabi Cantilo del año 84. De una cuenta muy conocida de YouTube que sube todos VHS de la época y a mí me encanta. A ver. Así que Somos solo un par de mujeres aburridas. Un cinte con una nota clavada. sí, esto si después lo buscan en YouTube, el video, está Fabi Cantilo cantando. En la guitarra está Adriana Sicabaza y ahí está, sí, lo pusieron, qué bueno. Ahí está Fabi, para quienes están mirando. Somos solo un par de mujeres aburridas. Y la que canta a su derecha es Isabel de Sebastián, muy joven. Vamos a buscar un cine. No quiero caminar. Me han dicho medida para Fabiana Cantilo. Fiesta Sí. total, ¿eh? Sí, después ella lo saca en un disco solista, este tema. Esto igual Es de las Baby Quiz. está bien. ¿Y en qué año? Esto es este VHS Sí. es del 84. Poneme un filtro. Ahí ¿Y está. todavía existían? ¿Existía la No, banda? en el 83 se separa. Ahí va. Pero bueno, hay canciones que perduraron en el tiempo, que ahí vamos a ir contando un poco, como esta, por ejemplo, que fue grabada después por Fabi, que es una de las integrantes que más dedicó como su vida a la música. A la música. Está muy buena esta canción, porque habla nada, de que son un par de mujeres aburridas, están hartas de planchar, solo quieren ensayar, está buena la letra. En los 80 era muy bueno decir eso. Sí, obvio. Sí. Pulp Fiction Súper antes de Pulp Fiction, ¿eh? Sí. ¿Sí? Uma Thurman antes de Uma Thurman. Tal cual. verdad, Sí, sí, sí. tal cual. Y los pasos, espectaculares. Sí, les quedó eso del escenario. Esta canción la compone Isabel de Sebastián, que era la que más componía en las Baby Quiz, junto con Fabi, la componen juntas, pero la que más componía era Isabel, la máquina de hacer canciones. Bueno, esto que decíamos, esta banda era algo inclasificable, estaba más cerca de la experimentación estética que lo musical, lo que hablábamos hace un ratito. Y Isabel de Sebastián, que aparecía recién en el video, cuando se acuerda de esa época, de las babies, dice que fue como si hubiera sido un quiebre en el tiempo. Como, bueno, esto justo del Ditela que nombraba antes, como si al cerrar el Ditela con todo su fulgor y al empezar una dictadura hubieran pasado por un túnel oscuro y como que esa luz vuelve a brillar un par de años antes de que la dictadura termine. Claro. Sí, Porque sí, esto porque sale esto en el es en- 80. es en el- Claro, todavía era estaba en la dictadura. Y era para ella como si una nueva generación hubiera tomado de alguna manera esa antorcha del Ditela, que sí, porque todos estaban como ahí en ese ambiente. Y revistas de la época como La Pelo, que hablaba siempre de rock y de
cosas de juventud, las intentaba describir como teatro, rock and roll, underground, grotesco, regreso al happening, cualquiera de esos géneros, y ninguno sirve para definir a las Vibe Queens. O sea, nadie sabía bien qué era. La cuestión, que era muy de esa época y de la gente bohemia y del Instituto Itela, como la complicación para definir las cosas. Tiene mucho sentido para mí. Y además era un grupo que siempre iba y venía, o sea, que las integrantes iban cambiando. Iban rotando, eran muchas, claro. Sí, era más como un taller para mí. Sí, como colectivo artístico, Eso. ¿no? Una cosa más, no tanto una banda, como decías, con más tradicional, de una formación más tradicional. Y además lo humorístico, ¿no? Sí. O lo Eso, sarcástico, clave. o el chiste. Tal cual, clave. Y bueno, en los ensayos en la casa de Vivi, la gran orquestadora que banco mucho que haya hecho todo esto, han llegado a ser hasta 15 mujeres elaborando ideas en torno a aglutinar el poder femenino. En ese momento igual ellas, hay entrevistas en las que dicen que, o sea, no tienen nada que ver con el feminismo, ¿viste? Como que en ese momento la palabra feminismo estaba bastante mal vista todavía, pero sí, o sea, todas sus canciones, la gran mayoría hablan sobre esto, como somos mujeres aburridas, andate con tu mamá, como, o sea, tienen esta búsqueda de dar un mensaje sobre el poder femenino. De hecho, todavía no voy a decir el dato, pero después vamos a reafirmar el porqué con una de sus letras. Bueno, y además en esos ensayos, donde han llegado a ser hasta 15 chicas ahí dándolo todo, como que todas hacían todas las cosas. Y una de las chicas, ponerle, tenía una nena, entonces todas cocinaban, todas cambiaban pañales, todas trabajaban entre todas. Era un poco esa la onda. Buenísimo, una comunidad también. Claro, muy comunitario. Cuestión, una vez Charly García ve a las Baby Queens y le encantó el show, porque eran muy rupturistas. Además, justo en ese show sale volando un gato, que después en entrevistas dicen que fue accidental. Y bueno, Charly se quedó Pobrecito. muy Sí, loco. pobre mi chino. Sí, Pobre Michino. tal cual, fue así. Y las invita al toque a tocar con Serú Girán en el 82. Pero cuando ellos suben, la gente las odia al momento. Sí, en el recital del Coliseo, que está Tal el disco Yo no quiero volverme tan loco. Sí. Bueno, les empezaron a tirar con de todo. Así las conocí yo, por ese Perfecto. disco en vivo, que es un disco que sale en el año 2000, del recital de Serú, que son 3. Recuerdo el disco, Coliseo. Y en los 3 recitales abren las Baby Queens. Sí. Y al menos en uno pasan cosas, sí. Sí, de hecho, en del 82 de Serú Girán, la policía tiene que intervenir porque la gente quería subir al escenario a bajarlas, a matarlas, básicamente. Pues hablaban de cosas muy políticas en plena dictadura y lo hacían con humor, y el rock no admitía humor en ese momento. Total. Era No, y muy además serio. Eran todas mujeres. Eran todas mujeres, y todos esos factores juntos era que las Baby Queens en sus apariciones sean conflictivos. Entonces eran muy Claro. rupturistas. Bueno, y este es un show de Serú Girán donde está esta aparición muy... Bueno, mucha gente las conoce por ese show. Sí, Justo. sí, porque incluso en el disco en vivo se escucha a Charly nombrarlas. Y hace un tiempo escuché, creo que son 3 recitales, escuché una grabación que no quedó, que fue, no sé, creo que finalmente el disco es el de la tercera Del tercer noche, show. el tercer show. Y no sé cómo alguien subió a YouTube hace unos años uno de esos recitales, creo que es el segundo, y ahí se ve, o sea, pues está completo, Sí. se escucha la participación de las Baby Queens que hacen Marcianita, una Sí, cosa así. Marcianita, tal cual, sí, es ese. También tocaban mucho con Los Redondos acá en La Plata y en Buenos Aires. Y de hecho, antes de que salga la versión definitiva en esa época de Gulp, que sale en el 85, Los Redondos habían grabado ese Claro. disco, después lo regrabaron, pero los primeros coros eran de las Baby Queens. Después, los de la versión definitiva son de Laura Hutton, Claudia Puyó y María Calzada, Ah, mirá, pero antes sí, los sí. hacían ellas. De hecho, Los Redondos Sí. le hacen mucho la música a las chicas para que hagan todo su show, pero hay un montón de videos con todos Los Redondos tocándole la base de las canciones y las Baby Queens
cantando y haciendo todo su show. Tremendo. Tremendo, buenísimo. Sería hermoso que haya más registro de Que eso, no porque hay es muy registro, divertido. no hay registro. Hay algunas fotos que se pueden ver, pero bueno, no hay mucho. Y antes de irme, de a poco, quiero que escuchemos un poquito de una canción que se llama Mamá Alemana, que compone Vivi Telas, porque quiero dejar un dato, así que la voy a pedir escuchar. Mamá ver. Alemana es la versión que hace Los Redondos. Rescai. Y estoy a punto de decir porque mi perro dinamita. Digamos, está ahí, Está Sí, un sí. tropiezo de mi perro dinamita. Sí. Y guau. Bueno. La Vivi. Pantalla se ve Vivi Telas. Esta versión es de uno de los shows de Los Redondos. La que canta es solamente Vivi. Pero bueno, el dato es que Vivi se la compone a un novio alemán que tuvo, muy rudo en ese entonces, un poco bastante nazi también, y que no le quería contar a su mamá que salía con una judía en Argentina. Ay, no. No. Entonces la canción es buenísima. Increíble. Me puse acá la letra para leerla porque no necesito tu amor ni tu compasión. Si seguimos así, no habrá solución. Te lo dije 1000 veces, ni una sola además. Si no querés escuchar, andá a lo de tu mamá. Quédate con tu mamá alemana, quédate con tu mamá. Si es un problema de razas, yo no te puedo ayudar. Si es un problema de amor, quizás lo podemos hablar. Te lo dije 1000 veces. Ya no somos chicos. Hay mucho que aprender, mejor que dudes de tu vida para mi amor tener. Te lo dije 1000 veces. Esa es la letra. Muy de esta buena canción. letra, Es muy buena increíble. letra. Es increíble. Aparte... Capa ella, todo toca, el racismo, el machismo, andate con tu mamá alemana. Bueno, nada, se podría hacer una tesis solo con esa letra. Bueno, después eso, la separación de las Babies fue ahí en el 83, después de algunos shows a la mitad, algunos que salieron bien, otros mal, o sea, causaban o mucho odio o mucho amor. Claro. Muchos de los grandes artistas de Argentina las amaban, eso, como que muchos bohemios o rupturistas tipo Charlie o bueno, algunos rockeros de esa época las veían y era como, vengan ya a mi show que quiero algo distinto. Re. Y una vez, cuando se separan, la cuestión es que las habían invitado a un programa televisivo. Hoy estoy medio trabada con la... Es el frío. Sí, puede es ser. el frío. Sí. Sí. Y también que vieron que yo ya empiezo a desvariar, pero vieron cuando no hablan mucho durante el día. O sea, estuve como total, es la trabajando. primera vez que hablaste en el día, obvio. Hablé poquito. Sí, O sea, total. hablé, pero no mucho. Hablaste con no los tuve dedos. reuniones, no fui a la facultad, estuve Sí, como tremendo, tal solamente cual. escribiendo y hablando con mi cabeza y ahora no sé hablar. No, está saliendo bien, Está saliendo Sí, bien. sí. Ay, el meme del video, ¿viste? No, sí, yo hablé antes. No me acuerdo cómo era. No. Bueno, me pasa esta cuestión. Una vez las invitan a un programa televisivo junto a otras vedettes y en el camarín se ven ellas todas pintadas con pelucas amarillas exageradas así en la exuberancia de sus personajes porque ellas tenían mucho como de esta ironía, bueno, se disfrazaban, tienen un show muy conocido, el de la Marcianita, que van como, se visten todas de como de astronauta, bueno, Sí. así, todo así. Y estaban muy parecidas a quienes querían parodiar y un poco se habían convertido en esas otras y sintieron como que habían perdido el toque, les cayó la ficha y bueno, Vivi dice eso, son iguales a nosotras pero en serio y nosotras lo que queremos es parodiar y me traje una frasecita que dice en alguna de las notas que leí, perdón, esto creo que lo dijo en el libro de Romina Sanelato, que es si profundizás en la sátira, llegas al punto de partida, sos lo mismo que te Total. burlas de lo que te De lo burlas. que te burlas. Bueno, y ahí se separaron, básicamente. Claro, o sea, lo que tiene de un proyecto así tan disruptivo, qué sé yo, es que siempre tenés que... Sí, ¿no? Como que siempre tenés que actualizar, siempre tenés que ser rupturista, porque si no, llega un No, y momento que la industria te te va hace comiendo. parte. Claro, Sí, te sí. hace parte. La industria te hace parte y la separación no es tipo nos llevamos para el orto, No. no ganamos plata, es filosófica.
Eso. Claro. Tipo, es muy loco eso. O sea, si algo había de político en ese momento era el arte, tal cual. Y bueno, esto que decíamos, no hay muchas cosas grabadas. Algunas bandas como los Twist terminaron grabando y convirtiendo hits las canciones de ellas, como Cleopatra, la reina del Twitch. Es de las Five Cleopatra, Twitch. la reina del Nilo. Sí. Cleopatra. Exacto, esa. Claro. También hay una versión ahí con Fabi Cantilo. Cleopatra. La cantaba toda. Que es un temón. Está re buena. Yo esa canción me acuerdo que la encontré en el Ares una vez cuando era chiquita y empecé a Sí. tener compu. Porque me acuerdo que estaba obsesionada con Egipto y buscaba tipo cosas de Egipto fiesta. en Ares. Sí. Y ahí descubrí esa canción. Y me acuerdo que me escuchó mi mamá cantarla. En el medio llenándote de virus Y la se compu. desgrabó una nueva Sí, sí. obsesión Sí. que era más vinculada a la música ahí. Sí, A tal partir cual. de eso. Y el otro día leía la letra de Cleopatra y está buenísima también. Como que pone, no sé, como que hace divertida toda una historia y es re histórica la letra. Está re buena y pone en cuestión los poderes de los varones y bueno. Esto ya es muy mío, ¿no? Pero, o sea, analizándola un poco, pensándola, como que Cleopatra siempre se redujo como a su belleza y todo, Sí. toda este discurso. Y en realidad ella era un personaje político re complejo y muy zarpado Sí, en sí. toda su historia. Tampoco sé tanto de su historia, sé lo básico, pero está bueno como sacarle esta cosa solamente de la belleza, Sí. de la Sí, encantadora. Paréntesis al La pie. reina del twist. Hicieron una serie en Netflix que fue muy criticada porque justamente se la pasaban mostrando bañándose en leche, Claro. ¿entendés? Cogiendo todo el día. Mostrando el aspecto político. Dale, andá y Claro. peleate con Julio César, ¿me entendés? Ella era la Andá reina de... Claro. y reventá unos romanos, ¿no? Los brasileños que han hecho todo también creo que hicieron una novela Ah, sobre ok. Cleopatra. Haciendo Éramos- jueguitos en la playa con una de fútbol. Bueno, eso. Algunos de los temas de ellas perduran en distintos formatos Claro, en con diferentes otras bandas. formatos. Pero bueno, sin dudas fue una usina de talentosas mujeres en la música, en el teatro y todo lo que está en el medio que es inclasificable. Interesantísimo. Es hermoso. Siempre la principal compositora fue quien armó el grupo. En realidad la más orquestadora del grupo fue Vivi, que las invitaba y las reclutaba, medio secta, pero la que más componía musicalmente era Isabel de Sebastián. De Sebastián, Fabi Isabel Cantilo Sebastián. hizo un par ahí de Claro. canciones con Isa, y Vivi también compuso alguna canción, pero Isabel era la que más componía. No, pero Fue- entendería también, viste, con lo por ahí, en ese momento, no sé, quien se dedicaba a hacer canciones, hacía canciones, ¿entendés? Eso. No, no es que estaba por ahí distraída con pum, pam, hacía canciones. Entonces, Coso era el motor y Sí. la otra componía canciones. Sí, además eso, como que eran un grupo tan complejo que necesitaban trajes, necesitaban Claro. como una cosa toda teatral, o sea, todo eso ahí alguien lo tiene que pensar. Y yo creo igual que todas se metían en todo. Sí, Todas me se metían en imagino. todo. Y se deben haber divertido bastante, ¿eh? Pero sí, debe haber sido. De hecho, en muchas entrevistas las chicas como que les cuesta, o sea, la época era un delirio total y les cuesta como recordar qué recital fue cuál. O sea, hasta ellas mismas cuando las entrevistan. Así que sí, yo creo que se divirtieron bastante. Y Fabi Cantilo, ponele, dice que es de las mejores cosas que hizo en su vida, las Vice Quits, y que no se había dado cuenta en un No, momento. bueno, claro, y le abrió la puerta porque así la conoce Charlie y ella después es su corista. A Sí. partir del 83-84 se convierte en la corista de Charlie. Sí, tal cual. No, esto que les contaba respecto a ese recital de Serú Girán, que después fue un disco en vivo, que se llama Yo no quiero volverme tan loco, uno de los recitales que, bueno, están en las Baby Quits, abren en los tres, pero en uno, que les contaba recién, de una grabación que apareció hace un tiempo y que está subida a YouTube, se lo escucha a Charlie presentarlas y hablar de ellas y contar de qué se trata. Y en un momento me da la sensación como que le está tirando muchas flores y dice, bueno, no se imaginen que lo que van a ver ahora Sí. es gran cosa, remata, ¿viste? Porque... Como para diciendo, quedar bien con el bueno, diablo y con está el... buenísimo esto, pero yo tengo que seguir Esto es siendo el Argentina, Charlie sí. sarcástico. Sí. Y bueno, y ahí hacen Ahí ellas está. Ahí lo parece. estamos escuchando. Convencional, es algo subterráneo. Sí, yo lo escuché esto. Digamos, no es profesional, o sea, quiero explicarles eso, que no es una cosa, no es que salen, no. Es una cosa, otra cosa, una alternativa, digamos. Y hacen un número que se llama Acto Inaugural de la primera planta espacial argentina. Imagínense cohetes argentinos por el espacio y cosas así. Bueno,
Este número es netamente nacional y representa el momento que estamos viviendo. Así que no esperen oro. Las Baby Squid. Una presentación así. O sea, ¿cómo ofender y enaltecer y ofender de nuevo? Siempre voy con Bueno, en uno de esos hubo un fue quilombo el de grande. tal sí, cual. En uno de esos recitales. Así que bueno, eso es todo. Aguante los Baby Squids. Ojalá si alguien tiene ahí material del otro lado, compártanlo. Sí, qué loco, ¿no? Que no haya aparecido. Hay algún más. demo perdido. Yo he escuchado en la radio que pasan así, tipo recitales enteros, no sé, Los Redondos, y aparecen las Baby Squids y cosas así, muy perdidas, pero bueno, buscando en YouTube y esas cosas, como que se encuentran ciertas cositas. Claro. Que igual están y está bueno, pero estaría bueno tener un poquito más. Un Ahí poquito hay una más de biblioteca, tiene que haber registro. una biblioteca de rock nacional. Justo ahora estatal. estamos en conflicto Sí, con el, habría que con pedir el la tema, nación, ¿no? con Sí, todo lo que sí. tiene que ver con los archivos, ¿viste? Que eso es Claro. un tema ahora también porque no es un gobierno que se vaya a dedicar justamente a preservar Tal ¿no? cual. archivos que tengan que ver con la historia y con la cultura. Es más, Y el casi uno último podría escalafón va a decir- ser el rock, digamos. Podría decir uno que hasta están interesados en destruir todo lo que tiene que ver con Sí. nuestra identidad cultural, nacional. Pero eso tendría que existir. Sí, hay cosas independientes que para los curiosos o los que les gusta esto, que hay páginas tipo La Nave del Rock. .com.ar Sí. o bueno, uno de los videos que vimos acá es de un canal de YouTube que sube todos VHS de los 80s y ahí hay mucha data que en otros lados no hay, y bueno, es de gente independiente, coleccionista, nerds, Claro. que bueno, hay cosas, pero estaría muy bueno que sea un archivo ahí como un derecho a la historia. Total, Realmente, estaría buenísimo. Estaría muy Sí. bueno. Bueno, en algún momento quizás. ¿no? Mientras seguiremos haciendo esto, Bueno, independientemente. y esto también. Sí, Es ¿eh? nuestro este- aporte, nuestra manera. Sí. Gracias, Karen. Gracias a Has ustedes. sido muy Espectacular. capa. Los extraño. De verdad. Yo Bueno, también, nosotros también. muchísimo, te extrañamos muchísimo. Y me encantó. La verdad, me encantó. Muchísimas gracias. Karen Z con sus chismes de músicas nos contó la historia de las Baby Squids, gente. Francisco. Sí, Francisco, en efecto. Escúchame, Tayel, si te parece y estás de acuerdo, y mis compañeras también acá presentes, nos vamos a una tanda y ya venimos con más Fuera de órbita. Gracias.